Ok, estimados estudiantes, vamos a ya resumir lo que hemos visto en varias áreas con respecto a una visión no clásica. Estamos en la subunidad de justificación filosófica de un enfoque multivalente y paraconsistente. Lógica multivalente y paraconsistente. ¿Y qué es la multivalencia? La cuestión de los grados, el más y el menos. ¿Y qué es la paraconsistencia? La contradicción. Ahora, les dije que si es posible una contradicción, eso es gracias a que hay grados. ¿Sí? ¿Qué es una contradicción? Que un objeto cualquiera, una entidad, tenga a la vez, en el mismo aspecto, una propiedad phi y su contradictoria, o su opuesta, no phi. ¿Ok? Pero lo uno en alguna medida y lo otro en alguna medida, solo parcialmente lo uno y parcialmente lo otro. ¿Sí? Bien. A ver, una última pregunta para ver por dónde van. ¿Sí? Pensemos en la identidad personal. ¿Sí? En los seres humanos. Esto incluye cambio. ¿Sí? Yo tengo 61 años. ¿Sí? ¿Soy el mismo que el Marcelo Vázquez de 6 años? ¿Sí? Entonces pongamos, a ver, Marcelo Vázquez Carrasco en 1970, a la edad de 8 años. ¿Sí? Pregunto, ¿es el mismo que el de 2023? ¿Ya? ¿Sí o no? Ok. Dos opciones. ¿Alguna pregunta antes de contestar? Sí hay. ¿Sí? A ver, estoy hablando de identidad. Tener las mismas propiedades. ¿Sí? Son tanto físicas como mentales y biológicas. De cualquier tipo, no hay restricción. ¿Ok? O si quieren, me da igual, ¿soy yo el mismo que se levantó a las 6 de la mañana? ¿O el de hace un segundo? En la medida en que estamos inmersos en el tiempo, vamos cambiando. ¿Cuántos latidos da mi corazón en un minuto? Puede ser que sea más de 60. Puede ser 1 cada segundo. Si mi corazón late una vez más, ¿ese latido no le hace diferente, no le hace distinto? Entonces, estamos ante identidad y distinción. Dos opuestos. Y les pregunto, ¿sí? En vez de 1970 podría poner otros años. Yo me gradué del colegio en el 80, de la universidad en el 86, mi matrimonio en el 89.
La segunda maestría en el 2002. Doctorado 2006. Hace 2 años me afeitaba la barba. Hace 5 años no era vegano. Entonces, ¿soy el mismo o no? A través de mi vida. ¿Sí? ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Cuento. 1, 2. ¿Alguien más? Vamos a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Con 14 mayoría simple. 14. ¿No soy el mismo? Alce la mano. 1, 2, 4, 5. ¿Alguien más? Ahora tengo 7. ¿Sí? Parece que me están faltando algo así como, ¿cuántos? Unos 16. ¿Y el resto? ¿Qué piensa? ¿Será como indecisos? ¿Azael? A ver, pero si es que decimos sí y no, chicos, estamos en un curso de lógica. Quiero que me digan la forma de esta oración, sí y no. ¿Qué forma tiene esta oración? ¿Qué es? Ya. Otra posibilidad. Gracias, está muy bien. ¿Y cómo caracterizamos lógicamente la contradicción? ¿Qué forma tiene esta oración? Es una conjunción. ¿No es cierto? Ahora, tenemos nosotros una regla que es la de simplificación. P y Q, de ahí puedo concluir ¿qué cosa? Ahora, ¿puedo yo a partir de P y Q, ojo con la respuesta, ¿puedo lógicamente, válidamente concluir Q? ¿Sí o no? Es decir, si una conjunción es verdadera, ¿puedo concluir el conjunto izquierdo? ¿Puedo concluir el conjunto derecho? Porque si la conjunción es verdadera, los conjuntos son verdaderos. ¿Es esto válido? ¿Sí o no? ¿Quién dice que no? ¿Alguien duda? Si la contradicción es verdadera, entonces es verdadero el sí, es verdadero el no, por simplificación. ¿Sí? Es lógica clásica y también no clásica. No digo que todos los lógicos acepten, pero ¿cómo más nosotros podríamos entender esta palabrita? Que es como que está añadiendo a una primera oración otra que se supone que también es verdadera. Porque si una es falsa, la conjunción es falsa. ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes me dicen sí y no. ¿Quiénes están acá? ¿Alcen la mano? Soy y no soy el mismo. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20 y 22. ¿Ya? Y estaban aquí, ¿cuántos eran? Están 25. ¿O alguien entró? Creo que no, ¿no? Revisemos. 26. ¿Sí? Ok. 4 personas. ¿Quiénes son los que no alzaron aquí la mano en la última? Alcen la mano quienes no están de acuerdo con que esta es la respuesta correcta. ¿Sí? 1. ¿Quién más? Ya, verán. Podría decir,
Sí soy el mismo en una determinada medida. No soy el mismo también parcialmente. Lo uno y lo otro. ¿Cuál será esa cantidad? Soy yo más distinto. Mientras más nos alejamos en el pasado, más distinto soy. Es como un continuo, ¿sí? Hay mucha diferencia entre mi yo en este día que hace 60 años. A lo mejor cuando estaba gateando, cuando todavía no sabía caminar. Hay más identidad con mi yo a las 6 de la mañana. Eso es cuestión de cantidad, ¿sí? El más y el menos. Esos son los grados, ¿sí? Bueno. ¿Qué dice Heráclito? ¿Qué dice Hegel? Estos opuestos pueden estar juntos, a la vez, al mismo tiempo. Pero cada uno solo hasta cierto punto. Volvamos a la escala, ¿sí? Si por acá está phi, por acá no phi, entonces mientras más ganamos en phi, menos tenemos del otro puesto. Hay ahí una correlación inversa, es como la puerta. Mientras más la abro, menos está cerrada. ¿Sí? Entonces, mientras nos alejamos más en el pasado, más diferente soy. Pero no deja de haber identidad. La identidad se va disminuyendo, se va reduciendo, pero desde que fui concebido, si aumentémosle a mis 62 años 9 meses más, desde ahí hay identidad. ¿Sí? Y a la vez, distinción. Ambas cosas, somos y no somos, idénticos y distintos, ¿ok? En distintas proporciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decirles que este rato son 6:30. ¿Soy idéntico que aquel Marcelo Vázquez a las 6 de la tarde? En el 99,99%. ¿Soy yo en este momento el mismo de hace 60 años? Sí, pero en una medida del 1%. Más o menos. Y para que ustedes vean la variabilidad, ¿ok? En otras palabras, la identidad y otras muchísimas, la mayoría de las propiedades no son cuestión de o todo o nada, sino de en qué medida, cuánto. ¿Sí? Entonces, eso es importante en una visión dialéctica que aúna. Recuerden, la dialéctica es ambas cosas, grados y contradicción. ¿Sí? Entonces, estamos en contra del todo o nada, que es lo que nos dice Parménides, literalmente. Voy a traerles el griego. Quiero escribir en el pizarrón lo que dice Parménides, en una línea. Si no estoy mal, es fragmento 8, línea 11. En griego. ¿Sí? Esto es dualismo. ¿Sí? Una pregunta, ¿la negación se refiere a no todo? ¿O por qué la negación? La negación a la... Es falso, si quieren, tal vez... Ya, gracias, tal vez ahí está más claro. ¿Sí? No estaba simbolizando una fórmula lógica, sino expresándome en español. ¿Ya? Gracias, esto es mejor. Esto es Parménides, esto es lógica no clásica. Vayamos contra el dualismo, de ver las cosas en blanco y negro, no al dualismo. ¿Sí? Veamos cómo está el cielo en este momento. Son 6:35.
¿100% oscuro? El sol debe estar por allá. Bueno, el oriente. Ya. Ok, ahora, ¿tienen ustedes el anillado? Si tienen, por favor, saquen. Ustedes tienen esta hojita. ¿Sí? Dice, contraposición entre dos concepciones de la realidad. ¿Sí? Dialéctica gradualista y discontinuismo. ¿Sí? A ver. Ok. Está al comienzo, tiene que estar, o no les di. ¿No tienen? Ya, ok. Entonces, miren, les voy a explicar. Les doy esta copia, ¿sí? Verán. Este cuadrito tiene 3 columnas y varias filas. Entonces, voy a reproducir esta tabla. Tenemos aquí a mano izquierda la dialéctica gradualista y por otra parte el discontinuismo. ¿Ya? Aquí está Parménides, Aristóteles, la lógica clásica. ¿Sí? Lógica clásica. Parménides, Aristóteles y el 99% de los lógicos. Esto es un enfoque no clásico. ¿Sí? La multivalencia, la paraconsistencia. ¿Sí? Bien. Y veamos qué pasa con respecto al ser, los opuestos, la transición y finalmente la contradicción. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el ser? En una visión como la de Platón, Heráclito. ¿Sí? Hegel, Marx, Nicolás de Cusa y otros más. Podríamos ponerle ahí Anaxágoras. ¿Sí? Aquí está la cuestión de los grados. El ser es gradual. Hay más ser aquí, menos ser acá. El ser tiene intermedios. ¿Sí? Aquí son grados, más el menos, cuestión de intermedios. Bien, en cambio, según esta otra visión, es el todo o nada. Hay una canción que en francés, cuya traducción dice, los amores muertos no acaban de morir. ¿Sí? Ya está muerto, pero no está muerto. ¿Sí? Sigue muriendo. Aquí hay solamente, en vez de que haya intermedios, situaciones intermedias, aquí es solamente los extremos. Eso es Parménides. ¿Sí? Ok. Veamos los opuestos que decía Heráclito. La conciliación, la armonía. La combinación. ¿Sí? La unidad, la unión. ¿Sí? Y están interconectados, interpenetrados. Por supuesto, hay oposición, ¿sí? Pero oposición parcial. ¿Ya? En cambio, en la otra visión hay incompatibilidad
absoluta, que hay dualidad, ¿sí? Dicotomía. ¿Sí? ¿Sí saben qué significa esta palabra? ¿Qué significa tomos? Tomos es corte. Átomos es indivisible, no cortado. Dico es dos. Esto significa cortado en dos. ¿Sí? Anaxágoras dice, las cosas del universo no están cortadas con un hacha. En cambio, ¿qué decía Parménides? Corderos a la derecha, ovejitas a la izquierda. La separación, el divorcio. Antítesis irreducible, exclusión total. ¿Sí? Separación, desunión, divorcio. En vez de que haya un puente, hay un abismo. ¿Sí? Aquí esta figura me gusta acá. El puente es lo que une. Acá el abismo es lo que separa. Pero ¿de qué manera? Total, absoluta. ¿Sí? O el uno o el otro. ¿Sí? Aquí es o. Acá es ambos. Es como si para postre me preguntaran, ¿y qué quiere usted? ¿O torta o helado? ¿Qué puedo decir? Torta y helado, por favor. ¿Sí? Ok, entonces si ven, aquí hay la desunión, el aislamiento, la separación. ¿Sí? Aislamiento. Fíjense la concepción de la realidad que está detrás de la lógica clásica. Lo diferente que es ver que los opuestos pueden conformar una unidad, una continuidad, frente a división. Cada uno por su lado, aparte. ¿Sí? ¿Cómo es la transición? ¿Qué es la transición? El paso de una condición a su opuesta. Por ejemplo, el agua que está fría se hace caliente. Uno que es joven se hace adulto o viejo. ¿Cómo es la transición? ¿Sí? La transición es este paso, ¿sí? de un extremo al otro, en una dirección o la contraria. Para una visión gradualista, aquí hay continuidad. ¿Sí? Bueno, aquí era la cuestión del puente. Una transición gradual, paulatina, poco a poco. En cambio, para la visión contraria aquí hay una ruptura. ¿Sí? Corte, saltos. La transición es discontinua, abrupta. Como decir, por ejemplo, que uno muere simplemente cuando da el último respiro. ¿Sí? Cuando exhala la última porción de aire. Eso es algo instantáneo, puntual. Acá. ¿Sí? Ese es el ponerle aquí un corte. ¿Sí? ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo es la contradicción? ¿Real? ¿Verdadera? ¿Racional? ¿Lógica? En cambio aquí es totalmente falsa. Ilógica, absurda, sin sentido. ¿Sí? ¿Ya? Porque solo
solo creen que hay un tipo de negación y esa negación es total, que destruye la afirmación, aniquila la afirmación y por lo tanto no puede haber afirmación y negación. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, fíjense, hay una metafísica, una ontología detrás de cada una de las lógicas. Cómo se concibe el ser, las propiedades opuestas, el cambio del uno al otro, ¿sí? Y en el fondo, ¿qué actitud tomamos frente a la contradicción? ¿Ok? Bueno. A ver, pero nosotros hemos visto poesía, hemos ido a un texto sagrado de la tradición cristiana, judeo-cristiana, hemos ido a la historia de la filosofía antigua, hemos visto una paradoja en 3 variantes. Eso es cuestión netamente filosófica y espero que con los varios ejemplos que he puesto haya podido ser capaz de que ustedes vean que esto puede ser aceptable o que esta otra visión en cambio puede ser criticable, que tiene dificultades, y a la final tenemos que hacer una opción. ¿Qué lógica escogemos? Eso en última instancia depende de cómo concebimos la realidad, esto que está acá. ¿Sí? Y por supuesto, la elección tiene que ser argumentada. Creo yo que he dado razones para hacer mostrar que es preferible aceptar grados y por lo tanto la contradicción en vez de eliminar todo lo intermedio y quedarnos simplemente con 2 opciones. La realidad no es así. Esto nos presenta, la lógica clásica nos presenta un mundo extremadamente empobrecido, con simplemente 2 opciones, pero nos está quitando la riqueza, la complejidad. Si esto es demasiado simple, hay un filósofo, no sé si es Graham Priest o tal vez Richard Rutledge, ¿sí? Uno de los 2, si no estoy mal, ¿sí? Ambos son paraconsistentes. Bueno, Richard Rutledge ya es difunto, Rutledge. O Graham Priest. Priest es sacerdote en inglés, ¿sí? Él es inglés, era australiano. Uno de los 2 dijo que la simplicidad de la lógica clásica es pueril, es decir, infantil, es decir, las 5 vocales. ¿Sí? Personalmente, y creo que ustedes me darán la razón que nos sentiríamos muy satisfechos si nos dejan simplemente con estos dos estados. ¿Sí? Creo que les puse el ejemplo, si es que habláramos de el desempeño académico de un estudiante en estos términos, entonces o tiene 0 o tiene 100. ¿Qué pasa con el que tiene 99? Reprobado. 99,99 no alcanzó a lo suficiente, por más que le falte una décima. Creo que nadie de ustedes aceptaría eso, el maximalismo, de que para que algo esté cerca de la facultad tiene que estar totalmente cerca. Más cerca de eso ya no hay cómo.
¿Sí? Entonces, creo que el mensaje que quiero transmitirles es que huyamos de este dualismo. ¿Sí? Está acá. Debiera haberle puesto con rojo. ¿Ok? Bueno, entonces, creo que con esto acabo la justificación filosófica de un enfoque no clásico, que aúna en un mismo sistema grados y contradicción. ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Alguna opinión? Yo quería después citarles de repente, hay como hacer un ejemplo. Por ejemplo, capitalismo y comunismo, entonces se puede representar a través de la lógica para consistencia con equivalencia. Gracias. Podríamos, a ver si preguntamos, a ver, ¿qué es el capitalismo? Un sistema de organización social en el que hay libre mercado y propiedad privada. En cambio, en un sistema anticapitalista, que normalmente se lo conoce como o socialista o comunista, yo prefiero la segunda etiqueta, ahí no hay propiedad privada, la propiedad es común, y no solamente de los medios de producción, a menos que seamos marxistas, y la economía está planificada por el Estado. Esos son los extremos. Ahora, ¿son esos dos las únicas alternativas o hay situaciones intermedias? Que haya, por ejemplo, conjuntamente una empresa que sea parcialmente estatal y parcialmente privada, empresa mixta, hay esa tercera posibilidad. Y podemos verla con buenos ojos. ¿Qué pasa con la propiedad privada? ¿Deberíamos anularla totalmente? Podríamos decir que hay una transición, pero no es una transición revolucionaria, así como destruir todo y empezar desde cero. Y esa es más bien una visión dualista, discontinuista. Podemos decir, aceptemos provisionalmente la propiedad privada, pero la vamos restringiendo cada vez más y más. La transición paulatina, poco a poco. Si nosotros tenemos una visión que empieza por acá, ¿sí? Rehuyamos de los extremos, capitalismo puro y estatismo, puede ser tal vez al 100%. Quizás si nosotros, a pesar de tener una urgencia por llegar a lo que desde una determinada posición política es lo deseable, pero no al modo revolucionario, sino vamos paso a paso, poco a poco. ¿Sí? Entonces, que esto no sea de la noche a la mañana. Nos puede tomar miles de años o cientos de años, no sé cuántos. ¿Sí? Entonces, caminemos. Aquí hay varias etapas intermedias. No es que vamos a saltar. ¿Sí? Me parece una posición razonable. ¿Ok? O sea, no veamos que todo lo del capitalismo es diabólico, negativo, o que todo el comunismo, o incluso el comunismo real, es color de rosa, un paraíso, nada malo. Pues veamos algo más real, la mezcla, lo mixto, lo híbrido. Pero no en un empate de 50%, 50%, sino tendiendo a un cambio gradual. ¿Sí? ¿Ok? Gracias, Edison, por su pregunta. ¿Alguna otra inquietud? ¿No? En cuanto a la lógica clásica, tú dices que la lógica clásica se dedica a la mayoría de filósofos, ¿no? ¿Perdón? Que la lógica clásica se dedica a la mayoría de filósofos. Sí. ¿Y por qué están ubicados ahí? O sea, ¿qué
No tengo una respuesta a esa pregunta. A ver, cuesta mucho cambiar de mentalidad. Para que cambiemos una física, ¿sí? Pasaron cientos de años. Cuando estamos hablando sobre el mundo físico. En cambio, cuando estamos en la lógica, estamos en un nivel de abstracción el más elevado, el más extenso. ¿Sí? Tenemos desde el siglo III a.C. acá, 2300 años de predominio de la lógica clásica, hasta que llegó el siglo XX. ¿A qué se debe que no hemos sido capaces de pensar de modo diferente? No lo sé. ¿Es un cambio de paradigma? Sí, pero no diría yo al modo como piensa Kuhn. Porque, por ejemplo, ¿quién fue el que inventó la lógica matemática tal como la conocemos? Frege. ¿Quién le dio la forma en la que la conocemos hoy? Bertrand Russell. Ambos ya están muertos. Estamos en un momento en el que están apareciendo cada vez más y más sistemas de lógicas no clásicas. Pero, ¿a qué se debe la ceguera de esto de acá? Y que la mayoría, ¿sí?, ven la realidad a través de esta óptica. Seguramente la educación tendrá ahí un papel importantísimo. Hay un aspecto político, ¿sí? Fíjense esto de acá. Aquí se insiste en la lucha, acá en la armonía. Aquí en la unión, en la unidad, acá en el aislamiento, en la separación. Esto puede tener connotaciones políticas, sociales. Una visión actual que defiende la dialéctica, o bueno, tal vez no tan actual, Marx o el marxismo. Pero el desaparecimiento de la antigua Unión Soviética fue un golpe durísimo para esta concepción. Puede ser que en los años 60, 70 el marxismo estaba pujante. Por ejemplo, aquí en la Escuela de Sociología, Economía o Filosofía, ¿sí?, que haya cursos de materialismo dialéctico, profesores marxistas, y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Con el derrumbe del bloque excomunista, puede ser que sufrió un deterioro esta visión. ¿Sí? Pero eso es más bien una sociología del conocimiento de la que no dispongo, como para poderle dar una respuesta más informada. Si estoy aquí especulando, ¿sí?, relacionando un hecho. Estoy hablando, por ejemplo, que se derrumbó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética en los años 89, 90, 91. Y ahora el auge del sistema capitalista. El predominio de una visión libertaria. Seguramente tendríamos que investigar qué pasa en la sociedad, ¿sí?, en las relaciones de poder, para que esta sea la visión mayoritaria, predominante, y esta una de minoría. No es por facilidad, es más fácil entender la lógica clásica. En parte sí,
Puede ser eso. El tiempo tal vez, porque ha estado más vigente la lógica. No tanto. Y yo preferiría dejar esa como una pregunta abierta. Y creo que, discúlpeme, no tengo más elementos de información como para poder transmitir. Y gracias por su inquietud. ¿Algo más? ¿No? Ok.